Seguimos con nuestro siguiente invitado de lujo de esta tarde, el señor don Óscar Iborra. Os voy a presentar rápidamente porque su currículum es más extenso. Óscar Iborra es doctor en psicología por la Universidad de Granada y miembro de la Asociación de Investigaciones en Biofísica. Asociación de Granada, que como antes hemos hablado un poco, está dedicada a la investigación y la divulgación de la parapsicología. Pertenece también al grupo de investigación de entrenamiento cognitivo de la Universidad de Granada, que me metí un poco a ver y es bastante interesante todo lo que trata ese grupo. Y enlace en España de la Parapsychological Association, la PEA. También me gustaría que, que nos recibierais con... ¿Hay una música? Sí, sí. Con un fuerte aplauso para mí, para él. Gracias. Quédate aquí si quieres conmigo. Si quieras. Bueno, a ver. Ok, creo que está ya. Me acerco el micrófono, ¿se oye bien? 5 de 5. 5 de 5, ¿eh? Vale, ¿se ve? Perfecto. Este cable tira justo hasta aquí. Bueno, buenas tardes. Gracias a Equipo Raudive, a José Luis, a Nani, a todos los que habéis venido. También gracias a Cuarto Real por la organización de esta actividad y por dejarnos este espacio para poder hablar de todo esto. Yo no tengo tanta bibliografía, tantos libros antiguos como Paco, pero sí tengo algunas diapositivas antiguas que han salido ya en otras conferencias, algunas están aquí reutilizadas, así que por lo menos la primera, sobre todo la primera, que es con la que voy a empezar. Mi intención, ¿se oye bien al fondo? Bien. Mi intención es hacer en una hora, o en menos de una hora, que intentaré que sea menos de una hora, no se puede hacer una revisión de toda la investigación en parapsicología, pero sí se puede por lo menos mostrar de qué modo la parapsicología científica o empírica aborda el estudio de estos temas. Entonces, aunque sea una visión rápida, vamos a ir convirtiéndonos como en un poco de... vamos a convertirnos en investigadores y vamos a ir pasando desde una visión más amplia de la fenomenología hacia algo un poco cada vez vamos a ir recortando más estricto para entrar en lo que sería la investigación experimental. Con eso perderemos parte de la seña de identidad de lo que suelen ser estos fenómenos, pero también ganaremos en estar más cerca de probar la veracidad o no y poder conocer con más detalle lo que hay detrás, ¿no? Entonces, para empezar, una diapositiva rollo de lo que es la definición de parapsicología. Hay muchas definiciones de parapsicología, el estudio de lo paranormal, el estudio de los fenómenos psíquicos y demás. Esta definición tan liosa, que la arreglo un poco más, es la que utilizo porque es la que se utiliza en la Parapsychological Association. Esta asociación es la asociación internacional que reúne a investigadores de todo el mundo, investigadores dentro de universidades o institutos privados también de todo el mundo. Y es la referencia mundial porque están en universidades europeas, norteamericanas, Sudamérica, Asia, Australia, hay bastante. Es decir, es la señal de que la investigación en parapsicología sí se hace dentro de la universidad. Aquí en España no, pero sí hay miembros de la PEA que son españoles. Está el que ha citado antes como Manuel de Cádiz, Gómez Ruiz. Estoy yo, está también... Yo debería haber puesto el último, pero ya es tarde porque ya me he puesto el segundo. Estamos unos cuantos más de aquí de España que formamos parte de esta asociación. Es, ya digo, la asociación que está detrás de toda la investigación más rigurosa y además, como dato curioso, está desde el 1969, forma parte de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, con lo cual es una señal, entre otras, de la fuerza que tiene no solo esta asociación como tal, sino de la investigación que está realizando. O sea, la investigación que realizan las personas que están dentro, ¿no? Entonces, la parapsicología, definida por quienes la estudian, es el estudio de los fenómenos psíquicos. No siempre se equipara a parapsicología con fenómenos paranormales. O dicho de otra forma, desde la parapsicología empírica o científica, de aquí en adelante diré siempre parapsicología y quito la coletilla de científica, no se asume que un fenómeno que se esté estudiando sea paranormal a priori. Se puede estudiar la telepatía, se puede estudiar un fenómeno de medium, se puede estudiar hacer estudios sobre precognición, sin asumir desde el principio que efectivamente hay un fenómeno
paranormal o sobrenatural que está detrás y que es la causa de ese fenómeno. Eso tampoco significa que la ciencia vaya directamente destinada a echar por tierra todos estos fenómenos. Esa posición de la ciencia mala que va a encontrar es un poco algo que tenemos que quitarnos de encima. Al cierto sector le interesa que la ciencia y la investigación más empírica sea la mala, porque así se puede vender mejor otro tipo de investigación y otro tipo de historia, ¿no? Pero lo que viene a decir esa definición es que la parapsicología estudia una serie de fenómenos, o de aparentes fenómenos, en los que la información, una persona puede obtener información de algo o de alguien por un medio que no es no hay medio sensorial que intervenga, ni tampoco la inferencia lógica. Paco hablaba antes, por ejemplo, de telepatía o de precognición. Sería una experiencia en la que hay una cierta información, como en el caso que contaba, por ejemplo, del sueño con la lámpara que caía sobre la cuna del bebé. Hay una información que llega a esa persona o que esa persona obtiene o que es consciente de esa información, porque lo de que llega tiene un significado añadido, y no sabemos el modo en el que eso ocurre. Eliminamos, supuestamente se han eliminado todas otras posibles explicaciones que den cuenta de eso. Por seguir con el ejemplo que ha puesto, si esa mujer soñara todas las noches con desgracia, a lo mejor el impacto de esa experiencia sería diferente en relación a la anterior. Y luego, la otra parte de la parapsicología es no solamente que estudia esa anomalía en la información, sino también una aparente anomalía energética, por llamarlo de algún modo, todo lo que se refiere a psicoquinesis, que ha hablado Paco también antes, es decir, la aparente influencia que puede ejercer una persona solamente a través de su deseo consciente o su intención consciente, también inconsciente, sobre sistemas físicos o sobre el entorno que los rodea. Esto de las definiciones y de ir todo cuidado es necesario en ciencia para que cuando una persona que está en otra parte esté haciendo algo similar se puedan comparar resultados y forma de trabajar, ¿no? Entonces, esta clasificación, que está incompleta porque algunas cosas se pueden añadir, pero básicamente es también una clásica, es la clasificación actual con la que trabaja la parapsicología. Por un lado, los fenómenos sí, y por otro, todo lo que entra dentro del grupo que se llama Survey. Lo de por un lado y por otro en realidad no es como tal, realmente son todos, si vamos al origen de la parapsicología, desde los inicios en la SPR, por lo que se empieza, digamos, es por toda la fenomenología que está a la derecha, que son todas las experiencias de apariciones, fantasmas, de casas encantadas, poltergeist, medium. El estudio de toda esa metapsíquica, como Paco ha contado antes, está en el inicio de la creación de la parapsicología. Y luego hay un momento en el cual empieza a estudiarse también, empieza a plantearse que ese tipo de fenómeno pueda quizás no solo responder a un supuesto origen sobrenatural, ya sea el espíritu de un ser fallecido, ya sea la comunicación supuesta con una persona que ha muerto, sino que el origen del fenómeno pueda ser o pueda surgir de la propia persona. Y empieza a prestarse atención a estudiar, pero de una forma desordenada, la relación que puede haber en una persona. Por ejemplo, igual que un medium era capaz de, en teoría, conectar o sintonizar con una persona que había fallecido, hasta principios de 1900 nos empiezan a hacer de forma suelta una serie de pruebas para ver qué posibilidad hay de que el fenómeno realmente esté más asociado con una capacidad de la persona, aunque la palabra capacidad es también dudosa. Entonces, con lo que vamos a trabajar sobre todo es con lo que más encontramos en investigaciones de parapsicología, es con la parte de fenómenos sí, que son también muy conocidos y que Paco ya lo ha mencionado antes. Percepción extrasensorial y psicoquinesis, o telequinesis como se mencionaba antiguamente. Creo que Paco ya ha definido los tres, ha definido lo que es telepatía. Esta clasificación o esta diferencia realmente se utiliza en laboratorio. Oye, cállense. Es una voz de ultratumba. Esta, por ejemplo, la diferencia entre telepatía y clarividencia. Clarividencia no es una señora o un señor con una bola de cristal viendo el futuro. Eso sería en todo caso precognición. Pero la telepatía sería el fenómeno o el aparente fenómeno en el cual una persona obtiene información aparentemente directamente de la mente de otra persona, o que la información subjetiva que yo tengo, es decir,
¿en qué estoy pensando? Y tú lo adivinas, por poner un ejemplo de este tipo. Clarividencia o visión remota sería la obtención de información o adquirir información sobre algo que está ocurriendo en algún lugar, que puede ser, por ejemplo, una habitación aquí al lado de la que no tenemos acceso sensorial, o puede ser una imagen que esté viendo un compañero a 30 kilómetros o a 300. Y precognición, también retrocognición, es la obtención de información, bien de eventos que están por ocurrir en el futuro, que aún no han sucedido, o retrocognición, obtener información de eventos pasados. Realmente, a la hora de la experimentación, la retrocognición se trabaja menos porque conceptualmente es más difícil de probar. Y en psicoquinesis, o telequinesis, como película Carrie, es la influencia, aparente influencia, siempre aparente, y vamos a mantener la palabra aparente durante la charla, la aparente influencia de aquí tenemos que empezar a hablar con comillas, la mente, la conciencia o la intención sobre el entorno físico. Históricamente, hemos visto antes la portada de los libros de Uri Geller, por ejemplo, del doblar cuchara o mover objetos y demás. En las sesiones de los mediums al principio también había los mediums físicos, que eran los que producían movimientos de mesa, de levitaciones, a diferencia de los mediums psíquicos, que eran los que producían la comunicación. Pero a lo largo de la historia, sobre todo a partir de los años 60, aunque empiezan en el 40, también se empieza a estudiar la investigación en psicoquinesis sobre sistemas aleatorios. Igual que hemos visto en las cartas Zener, que además yo no tengo ninguna foto, curiosamente, de las cartas Zener aquí, pero por suerte Paco la ha puesto, que fue lo primero con lo que se investigó, en psicoquinesis se empezó investigando con dados, con el lanzamiento de dados como una fuente aleatoria que luego se sustituyó por máquinas, por generadores de números aleatorios y demás. La diferencia entre macro y micro es, macro sería si yo logro mover esta copa con la mente, no como ahora que he usado los dedos. Entonces, porque no hace falta ningún criterio estadístico para demostrar, sino si la copa se mueve, se ve que se mueve, digamos a ojos vistas, dejando aparte posibles fraudes y otras explicaciones. Micropsicoquinesis son los estudios en donde solamente a través de la intención un sujeto intenta que algo que es aleatorio, como una secuencia de números aleatorios que produce un aparato auténticamente aleatorio, no un ordenador, porque los ordenadores no son capaces de generarlo de forma auténticamente random, ¿no? Pero un generador de números aleatorios, influir sobre eso, sobre ese proceso, únicamente concentrándose, pensando o con el poder de la intención, que son palabras que suenan un poco a poder, capacidad y demás, pero que no me gusta utilizar, pero que es para que se entienda de lo que estamos hablando. Lo que está en rojo, ahora lo explico por qué esas siglas que están entre paréntesis, porque estos términos son muy antiguos y no convencen a todo el mundo. Y el tercer punto, eso de interacción mental directa con sistemas vivos, es psicoquinesis, pero en vez de sobre objetos o sobre sistemas de generadores aleatorios, es sobre criaturas vivas. Bien sea sobre animales, hay por ejemplo estudios donde intentas despertar a unos animales que están durmiendo, a un grupo, te concentras para que se despierten antes que el otro grupo, o para que estén más tiempo en una parte de la jaula que en otra, en donde el objetivo sobre el que estás trabajando son sistemas vivos. También podemos irnos a nivel celular y a otro tipo de, como repasaremos ahora algunos de esos estudios. Pero el otro grupo, el grupo Survey, parece que es un poco como el cajón desastre. Es como el que es más difícil de... El grupo de fenómenos sí es más fácil, digamos, de lo que queremos hacer de llevar los fenómenos espontáneos a un entorno de laboratorio y trabajar con ellos. El grupo Survey es mucho más complicado, porque como ahora veremos podemos intentar reproducir en el laboratorio un estudio sobre telepatía o sobre psicoquinesis, pero reproducir en un laboratorio un estudio sobre una casa encantada o sobre una supuesta vida pasada es más complicado. Aunque luego hablaremos otra vez sobre eso, yo creo que más o menos todos se conocen y no hay que hacer ninguna matización. Pero sí hay una cosa que, si os fijáis, digo experiencias cercanas a la muerte, experiencias fuera del cuerpo, experiencias de apariciones, no hablo de apariciones o de fantasmas. Haunting es una palabra en inglés para casa encantada, poltergeist, en fin, todos hemos visto la película y sabemos la diferencia entre uno y otro a nivel teórico es que el fenómeno poltergeist se supone que está asociado a una persona, mientras que el fenómeno de casa encantada se supone que está asociado a un lugar.
Y fijaos que al final pongo experiencias de recuerdos de vida pasada y entre comillas reencarnación, porque con el problema que hay con la terminología, en parapsicología, si decimos reencarnación, parece que estamos asumiendo que efectivamente la reencarnación existe. Paco nos hablaba antes de dos formas de abordar este fenómeno, ¿no? Uno es con regresión hipnótica y otro con el recuerdo de los niños pequeños que de pronto que empiezan a decir yo cuando era grande, a mí yo me morí o yo estaba casado y el caso que nos ha contado. Actualmente, y de un tiempo aquí a esta parte recientemente, la parapsicología no utiliza o no se utilizan los casos de regresión hipnótica como una forma de estudiar esto, porque la hipnosis, y hay aquí una persona en la sala que nos puede contar más porque sabe más, el problema de la hipnosis es que efectivamente, por ejemplo, hay estudios que muestran que facilita más el recuerdo de experiencias pasadas de tu propia vida, pero también genera muchos falsos positivos, es decir, una hipnosis puede conducir a que tú respondas toda una vida pasada y otra y otra y otra, cuando en realidad únicamente lo que estás haciendo sin darte cuenta es responder a las indicaciones veladas que te está dando la persona que te está hipnotizando, ¿no? Sin embargo, la reencarnación o la experiencia de recuerdo de vidas pasadas es literalmente eso. Fijaos la importancia de no hacer asunciones sobre los fenómenos, sino simplemente buscar una definición que sea más neutra. Porque esas experiencias son lo que son, es decir, niños que recuerdan, entre comillas, una vida anterior. Y que no solamente ocurren en la India, eso es también un mito, ocurren en España, ocurren en Londres, ocurren en varios países más. Sí es cierto que en la India, quizás durante un tiempo, porque están más asociados con unas creencias, en donde ese tipo de fenómeno es más bien visto, aquí a lo mejor un niño pequeño que te hable de que antes era minero y murió en la mina y tal, es más probable que acabe en un psicólogo, acabe diciendo que está contando No tenemos esa cultura de reencarnación en nuestra religión, o en la religión del que tenga religión. Entonces, hay que hacer algunas consideraciones con la parapsicología, que creo que ya lo he hecho todo. Una, no asumir la existencia de lo paranormal. Es decir, podemos estudiar telepatía, podemos estudiar apariciones, podemos estudiar mediums, podemos estudiar sanación, podemos estudiar todo lo que tú quieras. Algunas cosas las podremos estudiar mejor. Cuando digo las podremos estudiar mejor, me refiero utilizando el método científico y utilizando una cierta metodología con la finalidad de descubrir más sobre eso y ver si es verdad o no. Pero no vamos a asumir desde el principio que estamos estudiando algo que es paranormal. Y aunque parezca una cosa que esto es de cajón, pero es muy importante. Parte del rechazo académico a la parapsicología es porque su nombre se asocia con paranormal, sobrenatural, ocultismo, esoterismo y tal. Y en todos los lugares, normalmente en medios de comunicación y revistas y demás, se mantiene esa mezcolanza de unirlo todo con todo, lo cual daña mucho más que beneficia. Hay que distinguir entre experiencia y proceso. Si yo, por ejemplo, tengo una experiencia en la que tengo una visión de los diferentes tipos de experiencias extrasensorial que se pueden tener, una puede ser la imagen mental de que algo le está ocurriendo a un amigo en tener un accidente. Son cosas muy típicas. Normalmente no se tienen visiones sobre cosas triviales como estoy comprando ropa, sino suelen estar asociadas a situaciones negativas. Si yo tengo esa experiencia y esa experiencia la llamo telepatía, ¿de acuerdo? Es decir, he tenido una experiencia de telepatía. De pronto, sin saber cómo, tengo una visión, me ha venido a la mente mi amigo tal que tiene un accidente de coche ahora mismo en la carretera. En un entorno natural es muy difícil poder asegurar que no se debe la influencia a otra cosa. Yo puedo estar viendo un montón de imágenes alrededor, puedo estar sin darme cuenta escuchar la conversación de alguien que esté hablando sobre accidentes y el cerebro procesa la información, mucha información y muy rápido. Pero vamos a suponer que yo tengo esa experiencia y la llamo telepatía. Lo que no puedo hacer es, para explicar cómo tiene lugar eso, es decir, suponiendo que luego ese hecho es real, yo lo compruebo y efectivamente en ese momento en el que yo estaba tomándome un café, mi amigo ha tenido un accidente de coche en el centro y demás, tal y como yo había visto. Si yo intento explicar el proceso por el cual eso tiene lugar, es decir, cómo yo he cogido esa información y demás, no puedo llamar al proceso también telepatía. Es decir, no puedo llamar al mecanismo telepatía y a la experiencia de telepatía, porque entonces yo necesito diferenciar las dos cosas. ¿Por qué?
Porque una cosa es la experiencia y eso es completamente real. Yo he tenido una experiencia y es completamente real, subjetiva para mí. Es decir, eso es lo que hay. Igual que una experiencia mística, igual que una experiencia de conexión con la naturaleza, yo la he tenido. Sin embargo, el proceso o lo que haya debajo que haya causado esa experiencia puede ser, efectivamente, a lo mejor, que conectado de verdad con la energía de la Tierra y del universo. O puede ser que simplemente el medicamento, no quiero hacer coño con esto, pero es una explicación, es decir, que el medicamento que esté tomando me haya provocado una reacción psicótica. Es decir, por eso es importante distinguir una cosa de otra, para poder estudiar la experiencia y estudiar también los mecanismos que hay detrás de esa experiencia. Pueden ser mecanismos parapsicológicos o paranormales, o pueden ser mecanismos explicados por la psicología, por la física y demás. Por eso es importante diferenciar. Por ejemplo, esto es una cosa que todos conocemos, psicofonía, voces de los muertos. Yo creo que psicofonía, donde solo, no estoy seguro, pero creo que solo en España, al menos que yo sepa, o no sé si en países de habla latina, es donde la palabra psicofonía se utiliza, porque en inglés se utiliza el término fenómeno de voces electrónicas, porque se realizan las pruebas y demás se realizan sobre soportes digitales, sin micro y sin nada de esto, ¿no? Entonces, si tú llamas fenómeno de voces electrónicas, en el cual tú, sobre un disco duro, creo que incluso se hace de un propio ordenador, se obtiene, digamos, una inclusión, una voz, una palabra. Que es importante que la palabra, no como se la suelen presentar, te dice, vamos a escuchar esta psicofonía que dice claramente, estoy al final del túnel, y tú escuchas. Si te ponen antes, estoy al final del túnel, y es una cosa de psicología básica, tú vas a escuchar eso. Estoy al final del túnel. Entonces, cuando hablamos de psicofonía, cuando se habla de psicofonía, voces de los muertos, se está haciendo una asunción sobre el fenómeno. Se está asumiendo que las psicofonías son reales, es decir, son reales que no... Bueno, se está asumiendo que son voces directamente de los muertos. La diferencia está en que, por un lado, tú tienes un fenómeno, en este caso, una voz registrada sobre un soporte digital en tu ordenador, por ejemplo. Y por otro lado, tienes posibles explicaciones a esa fenómeno. O tú propones ideas explicativas. Una puede ser que efectivamente esa sea la voz de un fallecido que tú conoces. Pero puede ser un ruido estático, puede ser, no soy físico ni técnico de sonido, pero digo las explicaciones que más se me pueden ocurrir. Puede ser cualquier otro tipo de fenómeno. Y el trabajo en la parapsicología, en relación, por ejemplo, con este fenómeno, sería hacer pruebas y asegurarse de que no hay ninguna otra posible explicación, descartar otras explicaciones para que la hipótesis de que la psicofonía es la voz de un fallecido, pues, digamos, tenga más peso que la otra. Pero eso no es algo que se demuestre y es para siempre. Dentro de unos cuantos años la cosa irá cambiando. Quizá dentro de 5 años el fenómeno de psicofonía descubre otra forma de registro que provoca más o menos resultados. Lo importante es que cuando se hacen cosas como esto, psicofonía, voces de los muertos, a partir de ahí todo está ya sesgado. Pero claro, es más interesante una portada de psicofonía. Esta foto es la primera que encontré cuando he puesto psicofonía en Google. Una cosa como esta, donde están los voces de los muertos, que además todos estos fenómenos se relacionan con cuestiones personales, psicológicas nuestras, con que queremos creer o queremos dejar de creer en estos temas, a hablar de fenómenos de voces electrónicas. Hemos registrado una voz con una frecuencia tal en un soporte tal durante Eso aburre, literalmente, a los muertos. Y esto es mucho más divertido. Cuando en la SIC hicimos un taller sobre psicofonía y demás, que yo pensaba que iban a venir 40 alumnos, y eran como 180, y nos encontramos con un mogollón de gente enorme. Lo primero, bueno, la gente se iba yendo por su propio peso cuando veía que allí no había gente que no quería darle al botón de grabar porque temía que le pudiera pasar algo, y entonces un montón de cosas como este. Nosotros lo que hicimos era hacer muchas pruebas, lo aburrimos, porque era graba un minuto, graba otro minuto, apunta, graba un minuto, apunta. Acuérdate, aquí hay gente que estaba... Entonces, la idea era, esto es investigar. Ya sea en un sitio que nos inventamos, una especie de una supuesta casa que tenía donde pasaban cosas, en una casa donde aparentemente pasaban cosas, y un entorno neutro. Y eso es muy aburrido, es mucho más emocionante todo esto. Porque la investigación a veces es aburrida. El método, no voy a dar una clase sobre método científico, ni mucho menos, porque también el método científico podemos
comentar cosas acerca de él y hasta dónde llega y demás, ¿no? Es decir, para las ciencias sociales como la psicología, el humanismo y demás, a lo mejor el método científico que nace más puramente de la física pura y dura, pues se puede quedar corto en algunas cosas. En psicología, por ejemplo, la observación, la introspección y demás es una forma de obtener información necesaria. La experiencia subjetiva es algo muy importante, pero en psicología hay un gran problema y es el tema de la conciencia. Es decir, no la percepción consciente de cosas, sino yo soy yo soy un yo aquí, yo me noto que soy un yo y cada cual se nota que por lo menos es un yo. Puede haber varios yo dentro de cada uno, pero uno como mínimo. Pero cómo el cerebro produce la conciencia, eso es un problema gordo en psicología. Tan gordo que hay muchas veces, como se hace así, dice, no, eso no importa, no es importante, y sí lo es. Entonces, no solamente el método científico es experimentar, laboratorio, experimentar, porque también hay otra forma de recoger información. En los inicios de la parapsicología, en la SPR, la Sociedad Psíquica de Londres, entre los puntos que decía que tenían que seguir, uno era una observación rigurosa, incluso a ser posible coger el testimonio lo antes posible, el testimonio de lo que fuera, una aparición o lo antes posible antes de que fuese contaminado, porque cada vez que tú cuentas algo, lo cambias. Cada vez que tú tienes una experiencia y cada vez que la cuentas, la recuerdas, la vas cambiando, porque los recuerdos no son una cinta que tienes ahí almacenada que le da al play, sino que cada vez que la cuentas vas cambiando detalles, vas modificando, entonces cuanto antes llegue a la persona, mejor. Entonces, por ejemplo, he puesto esta foto de parque aquí con niños súper felices y demás, porque una forma de coger información puede ser la observación. Tú quieres hacer experimentos con niños, vamos a suponer porque te gusta hacer experimentos con niños, bien porque te gusten mucho los niños o porque no te gusten los niños. Pero tú vas a hacer puedes empezar haciendo simplemente observación. Te sientas con tu libreta y anotas, pues no sé, el número de veces que se tiran por el tobogán, el número de veces que se reúnen en una esquina y tú vas anotando. Toda esa información es necesaria. De hecho, la parapsicología intenta explicar los fenómenos que ocurren de forma espontánea, los sueños premonitorios, las experiencias de intuición, las experiencias telepáticas, los fenómenos poltergeist. Todo ese tipo de experiencias es lo que intenta explicar. Y aunque en ocasiones se vaya, entre comillas, se mueva, ¿no?, al laboratorio a estudiar de otra forma, la finalidad es explicar eso en su causa, o sea, en su entorno natural. Pero tú puedes hacer observación. Si luego quieres hacer un experimento más y quieres asegurarte de ver si, por ejemplo, los lunes, porque a lo mejor los lunes comen fruta, los niños juegan más a correr durante el patio y demás, y porque tú has observado que los lunes comen fruta y por tanto los niños corren más, pero los martes que toman dulce y mucho azúcar y demás, pues curiosamente los niños prefieren estar sentados en la arena y no hacer otra cosa. Tú esa idea la tienes a través de la observación, tú has ido apuntando. Entonces, pero tú solamente con la observación no es suficiente, necesitas hacer una prueba. Puedes separar a los niños en dos grupos, a uno darle fruta los 2 días, a otro darle azúcar los 2 días y vas comparando. Es decir, tú vas cada vez metiendo más la mano dentro del fenómeno natural para poder controlarlo. Como vamos a ver, esto es un continuo. Nos movemos de un punto a otro. Si aplicamos este método científico a cualquier cosa, a telepatía, por ejemplo, primero tenemos la observación. Vamos a suponer. Observa que hay personas que tienen una experiencia en donde obtienen información de alguien que está en ese momento pasando por una crisis o por un accidente, o tienen un sueño que después corroboran que se cumple. Formula una hipótesis que dice: las personas pueden obtener información de algo que está en otra parte o de algo que aún no ha ocurrido por medios que ahora mismo desconocemos. Y la pones a prueba. Te lleva a la persona. Ponerla a prueba es controlarlo todo para tú hacer una prueba para que tú puedas afirmar eso. No es ir a hablar con la persona, a mí me pasó esto, sí, bien, tal, bien, listo. Ahí tienes la prueba porque te lo ha contado. No. Gran parte de las investigaciones, entre comillas, que vemos muchas veces, no pasan de esa etapa, de una mera entrevista. Evalúa los resultados y entonces dice, vale, yo he hecho una prueba de telepatía para ver si las personas son capaces de adivinar, por ejemplo, con las cartas cegas, ¿no? De adivinarla. Si la carta que yo estoy viendo, tú la estás acertando o no, como se hacía al principio en los años 30 y 40. Cuando hace un experimento, hace una prueba, no sé, con 100 personas, y dice, pues mis resultados indican que aquí hay una mayoría de personas que ha acertado. Y yo he controlado todo lo demás. Es decir,
No tengo la carta aquí y la persona la tengo aquí al lado, obviamente. No tengo la carta delante y se me están reflejando en las gafas, como sale en la película Luces Rojas, que es muy buena en algunas cosas, pero malísima y para reflejar la investigación de los parapsicólogos. Entonces, si yo me aseguro, elimino el fraude, me aseguro de todo eso, yo digo, yo estoy aquí y allí estás tú, o en otra habitación estás tú y yo voy volteando las cartas. Si yo elimino todas las posibles explicaciones alternativas que quedan, puedo decir que en este estudio yo he conseguido un porcentaje de acierto mayor. Y como no se me ocurre otra explicación, mi hipótesis de que hay un fenómeno de adquisición de información anómalo, lo tengo que aceptar. Pero es mi estudio. Luego llega Nani y hace otro estudio. Porque así funciona esto. Repite, hace otro estudio. Y a lo mejor en el suyo no sale nada. Y luego vuelvo yo a hacer otro. Y tampoco sale nada. Y a lo mejor otra persona hace otro. Y sí sale. Pero como veremos, no se trata solo de un estudio. No hay una prueba, un estudio definitivo que demuestre por completo. Sino diferentes estudios que van sumando puntos. A ver, no nos engañemos. La parapsicología es mucho más emocionante en un entorno natural. Su buen cementerio de noche, su buena casa victoriana con sus cortinas, sus cosas, su grabadora, su chaleco con tu linterna, tu mesa, tu susto, tu poquito de miedo. Eso está bien. Y eso guay, eso es lo que nos gusta. Pero ahí, si tú haces eso, y en ocasiones no puedes hacer otra cosa que ir a registrar información, por ejemplo, a un lugar, y puedes registrarla bien, es decir, no puedes llegar y decir, pues la casa está bien, sino que hablas con fontaneros, hablas con gente que te cuente si va a explicar posibles crujidos o ruidos y demás. Ese es el entorno natural. En el entorno natural, que es la vida ordinaria, donde nos ocurren todos estos fenómenos extraños. Las premoniciones, las experiencias de aparición, experiencias fuera del cuerpo y demás. Pero a la hora de estudiarlo, si queremos ir moviéndonos hacia la investigación más científica, vamos, así como en un continuo, hacia el entorno experimental. ¿Qué ganamos? Ganamos que yo puedo controlar todo lo que quiero. Por ejemplo, si yo he visto que la gente que toma mucho zumo de fresa es más feliz. Y eso todo el mundo. ¿Tú no te das cuenta que la gente que toma zumo de fresa es más feliz? Ah, sí. Y yo voy mirando y tal. Entonces, voy por el entorno natural y voy observando bien. Pero si quiero hacer un experimento, yo cojo y preparo el zumo de fresa que será como el que yo quiera. Es decir, yo haré el mismo zumo de fresa que tomarán todas las personas. A una persona le daré zumo de fresa y a otras personas a lo mejor pues le doy simplemente zumo de naranja. Los tengo en un laboratorio y yo decido lo que voy a medir como felicidad. Puedo medir el nivel de no sé qué en sangre, puedo medir a través de un cuestionario. Entonces tú puedes decir, pero estás perdiendo una cosa que se llama ecología, estás perdiendo el fenómeno tal y como se produce realmente. Sí, pero a cambio estoy ganando que si yo a las personas que le doy fresa y luego mido lo que yo decido medir, un cuestionario o cualquier prueba fisiológica de felicidad, me sale que sí, puedo afirmar que efectivamente sí. Pero a lo mejor se me ocurre jugar con varias variables. Digo, voy a coger fresa de aquí española y fresa de, no sé dónde cultiva la fresa, pero en Indonesia, por decir una fresa que está aquí cerquita. Y resulta que el grupo de fresas de España sí, pero la gente que toma zumo de fresa de Indonesia no tiene el mismo resultado. Entonces tú dices, a ver, ¿es la fresa o es algo que hay en la fresa? A medida que vamos estrechando y compartimentalizando más, se hace más aburrido. Pero es la forma de obtener datos. Para luego el camino es a la inversa, poder decir, efectivamente, señores, coman ustedes fresa hasta aburrirse, o tomen biofruta, o las bayas de Golgi, o la moda que sea cada momento, vamos por moda hasta que se come una cosa u otra. Y los conejitos no están ahí para hablar por el tema de ecología, sino porque todas las fotos son he puesto conejos y la primera que salía era esta. Bueno, no era esta, era otra, pero tenía lo de los derechos de imagen así con el logo, marca de agua, y esto era más gracioso. Es porque hay una anécdota con un experimento de conejos que representaría el experimento fantástico, ecológico de parapsicología, pero que yo sepa es falso, por más que he buscado no lo encuentro. A ver, porque eso tiene tralla. Es falso, pero donde yo lo leí la primera vez fue en un libro de psicología. Teníamos unos manuales de estadística, de psicofisiología y demás en la facultad, y en uno de psicofisiología, en una página había 3 párrafos hablando de parapsicología mal, y una de las cosas era esto. Digo, es que tiene narices que, para una vez que hablas del tema, que es muy frecuente, en los libros de psicología no te encuentras nada y lo que encuentras está mal. El experimento decía que se había hecho un estudio con una madre conejo y los crías se le habían apartado
y mientras recogían la actividad, no sé si era algún tipo de actividad electrofisiológica de la madre, ¿no? El latido del corazón, o en otro grupo independiente, que en un momento determinado, sin que el grupo que estaba con la madre lo sabía, ahogó a los conejos, y en ese momento la madre, cuando se comprobó a posteriori el registro, había una alteración de la tasa cardíaca y demás. Hasta ahora que se sepa, ese experimento no es real. Pero, ¿sería el experimento perfecto? Sí. Quiero decir, más cercano al entorno natural, si tú me estás diciendo que la telepatía es cuando un familiar, por ejemplo, en una experiencia común, está asociada a desgracia y demás, es como decir, bueno, vamos a hacer un estudio de telepatía. Vamos a poner aquí a las madres y vamos a llevar a los hijos en otra habitación y entonces a algunos hijos los vamos a tirar así por un barranco a ver si las madres se asustan o no. Esto es un poco de coña, lo digo mirando a la cámara que nadie se... Pero sería el experimento ecológicamente perfecto. Éticamente, pues lo mismo tiene alguna cosa, pero como no se puede hacer, tenemos que inventarnos otros experimentos para llegar hasta aquí. Y esto que está aquí es una idea muy simple con la que vamos a trabajar para entenderlo. Es decir, si, por ejemplo, con las cartas Zener, ¿vale? Todos sabemos una prueba con cartas Zener en donde yo puedo hacerlo con otra persona o puedo hacerla de precognición simplemente con el montón de cartas y digo, la siguiente carta que va a salir es un círculo. Le doy la vuelta y compruebo si es cierto o no. La siguiente carta es un triángulo, o sea, una estrella y demás. Lo de hipótesis nula y hipótesis experimental, y con esto termino el rollo académico, es, o por ejemplo, con la explicación de lo de la fresa que he puesto antes sería, la hipótesis experimental sería, la fresa, tomar fresa de España provoca un mayor índice de felicidad que tomar fresa de Indonesia. Yo hago el experimento con mis dos grupos de personas, los que toman una fresa y los que toman otra. Y cuando miro los resultados y veo los análisis y demás, resulta que los dos son igual de felices. Por tanto, conclusión, tomar fresa hace feliz. Da igual que sea de España o de Indonesia. Entonces, la hipótesis experimental que decía, mi idea que decía que la fresa de España va a ser mejor, se rechaza. Y nos quedamos con la otra idea que había antes, es decir, que la fresa es buena para cualquiera. Pero pueden venir los de Indonesia a hacer otro experimento y a lo mejor incluso hacerlo mejor que el que lo he hecho yo, corrigiendo fallos. Entonces, digo con esto porque no se hace solamente un experimento en parapsicología. Bueno, no se hace un experimento en ciencia. Se hacen varios experimentos. Hay una cuestión en ciencia sobre la que podríamos, como dice Paco, podríamos dar una conferencia solo sobre el tema de la replicabilidad, pero una condición en ciencia es que los resultados sean replicables. Si yo hago un experimento sobre telepatía o sobre visión remota o sobre psicoquinesis o un estudio sobre experiencias fuera del cuerpo y obtengo para ver si la persona que sale de su cuerpo, entre comillas, es capaz de verdad de obtener información desde arriba o de objetos que están ocultos, no vale con que solo lo haga yo y yo obtenga los resultados, sino tiene que poder hacerlo otra persona y también otra persona y también otra persona. Se espera que haya un porcentaje de aciertos y fallos, pero no se juega todo a una carta. El metaanálisis hace tiempo salió, bueno, hace tiempo, madre mía, como 20 años o más, lo de la aspirina que era buena para el corazón, y 30 años puede ser de aquello, y más, espérate. Bueno, pues, qué millennials somos todos. Pues la afirmación de que la aspirina era buena para el corazón, allá por cuando se dijo, era resultado de un metaanálisis. Es decir, se habían hecho varios estudios. Algunos estudios indicaban que sí, otros estudios indicaban que no. Pero cuando tú cogías todos esos estudios en su conjunto y mirabas, digamos, hacías como una especie de media, por decirlo así, tú veías que el resultado salía positivo. En parapsicología, y no solo en parapsicología, en psicología, normalmente en todas las ciencias sociales que implican una variable tan complicada como el ser humano, este tipo de análisis se suele hacer. ¿Por qué? Esto no es más que coger, esto es un ejemplo de un cuadro que he puesto aquí, ¿no? Sería, abajo están diferentes estudios de diferentes laboratorios y diferentes años. Y arriba y a la izquierda el porcentaje de acierto. Entonces, cuando tú tienes un estudio con un resultado, otro estudio con otro resultado, un estudio que dice que apoya la hipótesis de que efectivamente existe un fenómeno psi, hay un fenómeno de transferencia de información, hay un fenómeno de influencia, por lo menos de que la mente y el sistema aleatorio van en consonancia, queda demostrado. Cuando tú tienes un estudio que demuestra eso y repites, buscas otro y otro, como varía, la variabilidad proviene tanto del ser humano como del hecho de que la parapsicología, y esto ha sido un problema para la parapsicología,
es muy difícil obtener una replicación como se pueda obtener en otros estudios, que no todo en psicología se obtiene perfectamente. El caso es que esto tú coges y dices, ¿cuántos estudios se han hecho sobre telepatía? Como el de Cartas, por ejemplo. O ¿cuántos estudios se han hecho sobre el de Fresa? Pero vamos a dejar la Fresa ya y quedarnos con esto. Se han hecho, en estos 10 años últimos, se han hecho, me voy a inventar, 120. De esos, que ya quisiéramos que se hicieran 120, pero bueno, de esos 120, ¿vamos a coger los 120 para juntarlos? No. Vamos a coger aquellos que tengan, por ejemplo, se hayan hecho con más de 50 personas, que tengan una serie de características que yo diga, este estudio es bueno, y descarto otro, y a lo mejor lo hace solamente con 37, con 25. Entonces, con esos grupos de estudios, tú analizas ya no solamente el resultado de un experimento, sino que analizas varios experimentos sobre el mismo tema, sobre el mismo proceso. Y obtienes una puntuación media final que te permite decir que hay un fenómeno, o sea que aceptas la hipótesis alterna experimental al de rojo y decir, sí, aquí hay un fenómeno, esta persona ha acertado más por azar de lo que se ha acertado más de lo que se espera por azar, o la desviación de estos números de un sistema aleatorio está más, en vez de que, en lugar de salir 50% ceros y unos, que supuestamente la física dice que es lo que debe ocurrir, salen un 80% de ceros. Ese resultado, eliminando cualquier otra posible explicación, es como punto para la hipótesis experimental, punto para que los fenómenos sí existen, son reales, hasta que venga otro estudio y lo corrobore o lo desmienta. Volvemos a esto. Cuando hacemos una psicofonía, o cuando se hace una psicofonía, la hipótesis ya estará desde partida, es decir, desde que se graba ya se asume que lo que se va a obtener, si se obtiene algo, es la voz de una persona fallecida. Claro, luego medimos variables porque lo hacemos con la parte técnica no es una variable, tener más o menos micrófono no es una variable. Una variable puede ser obtener los diferentes tipos de soportes de registro, eso puede ser manejar una variable. Pero manejar una variable puede ser también lugar donde lo hace, momento del tiempo en el que lo hace y demás. Solo que todo ese sistema de preparación del estudio, de descarte, tal y como estamos acostumbrados a ver, pongo este ejemplo porque es muy representativo, no está, desaparece. Es decir, aquí no hay una hipótesis que diga, voy a demostrar si mi hipótesis va a ser que las voces se obtienen o no se obtienen. ¿Vale? Bien, entonces, obtiene una grabación. Vale, la ha obtenido. Vuelve a empezar con otra prueba diferente. Mi hipótesis va a ser que estas voces que se obtienen las van a reconocer la gente que vive en esta casa porque se parece a la voz de sus familiares. Y se los pasa. Pero claro, se lo pasa a esa persona que vive en la casa y se lo pasa también a 30 personas que no viven en esa casa. Y si la persona que vive en esa casa te dice, es la voz de mi abuelo, o de mi bisabuelo, es la voz de mi abuelo, y de ese grupo control, 25 o 23 personas te dicen, esta voz la conozco, es la de mi abuelo, eso quiere decir que tú tienes que descartar que esa voz sea la voz de su abuelo, porque la está identificando mucha gente. A no ser que vuelve a empezar. Procura desarrollar una metodología que te permita captar una voz o una inclusión con tal fineza de... Es decir, por eso es que una cosa acumulativa en donde no nos quedamos solamente con un estudio. Vale. Para no aburrir más de lo que estoy haciendo a la gente, a vosotros, vamos a hacer todas las posibles investigaciones en parapsicología que hay, de todos los diferentes paradigmas de investigación. Voy a centrarme en uno, que es el cáncer, para explicarlo, luego haremos algo de lo demás, pero sí quiero hacer antes una distinción, aunque de esto ya venimos hablando. Vamos a centrarnos en la investigación en percepción extrasensorial, que decía antes por qué no el problema con los términos percepción extrasensorial es un término de 1920, de principios del siglo pasado, porque está acuñado además por un psicólogo. Las cartas Zener son precisamente un círculo, una cruz, un cuadrado, una onda y una estrella, porque siguiendo ideas de la psicología de la percepción, es decir, buscar 5 estímulos que fueran lo bastante diferentes entre sí para facilitar el proceso de adivinación o de percepción extrasensorial, porque antes se podía hacer con cartas normales como la baraja francesa, pero tiene colores que se parecen, formas que se parecen, ¿no? Entonces,
Cuando se hace un experimento sobre percepción extrasensorial, telepatía, precognición o lo que sea, podemos hacerlo de dos tipos. Con una respuesta forzada, como las cartas Zener, tienes que elegirme una de 5 respuestas. O con una respuesta libre, como puede ser lo del Ganfeld que vamos a ver ahora. La respuesta forzada tiene una gran ventaja. Si hay 5 posibles respuestas y solo 5, aquí yo estoy viendo un círculo y tú dices cruz, es un fallo. No hay más explicación posible. Mal, 0, main. Si yo dice círculo, es un acierto. Suma, hacer la media y traca atrás. En fin, así es como se estudió durante el principio de la parapsicología. De hecho, Rhine, que también ha mencionado Paco al principio en uno de sus libros, cuando publicó su libro sobre percepción extrasensorial no decía que había demostrado nada. O sea, que era una demostración de la percepción, sino una forma de estudiar ese tipo de fenómenos de una forma controlada. Pensad que estamos en el mundo de los mediums, principios de 1900, todavía arrastra mucho de medium y de trance y del poder animal y del magnetismo, todavía mucho de eso se arrastra. Entonces hay una reacción a intentar estudiar ese tema de una forma más seria, ¿no? Pero además, esta segunda distinción es muy interesante porque podemos hacer una investigación consciente o no. Es decir, si yo te digo qué dibujo está aquí o qué imagen tengo aquí oculta, tú tienes que intentar adivinar qué es. ¿Y cómo lo adivinas? No tengo ni idea, porque cada persona tiene un proceso mental diferente. Entonces, pero la cuestión está en que tú, de forma consciente, estás intentando adivinar. O bien, si el experimento es de psicoquinesis, en el que hay un sistema de generador de números aleatorios que van hacia 0 y 1, imaginaos como una especie de aguja que va hacia un sitio y otro, ¿no? Y yo te digo, concéntrate para que se vaya más a la derecha. De hecho, por internet podéis encontrar simuladores de ese tipo. Concéntrate para que vaya más a la derecha. Bueno, en este caso es mi derecha, que es vuestra izquierda. Entonces, yo te estoy exigiendo una tarea consciente, que tú puedes hacer lo que quieras. Hay gente que te lo puede imaginar como quieras. Recuerdo que en uno de los informes del laboratorio de Princeton, la Universidad de Princeton, decían de los sujetos que los que más éxito tenían percibían o se imaginaban a la máquina como con cierta cualidad humana para ellos. Es como que estaban realmente interaccionando con alguien, no más que con algo. Entonces, esta diferencia entre consciente e inconsciente es muy importante porque, y esto es un problema que ya lo tenía Louise Rhine, la mujer de Joseph Rhine, cuando hablaba de los casos espontáneos, porque decimos sí, asumimos porque los tenemos conocidos de forma... Estamos acostumbrados a leer sobre ello, a ver sobre ello el tema de la experiencia de la madre que tiene de pronto una sensación de que a su hija le ha pasado algo. Pero cuando eso ocurre, o cuando ocurre un sueño premonitorio, o cuando ocurre una experiencia cercana a la muerte, por ejemplo, o una experiencia de aparición, no estamos provocándola. Es decir, la madre o el padre no está cada 30 segundos escaneando el mundo a ver si sus hijos están bien. Porque claro, fijaos las asunciones que hay en eso. ¿Cómo tiene lugar ese fenómeno? Es decir, la persona que tiene el accidente manda una especie de señal de socorro que la reciben los padres y no la recibo yo, no la recibes tú, sino la reciben sus padres. ¿O son los padres los que están continuamente escaneando el mundo para poder recibir las señales de sus hijos? Esto no es una cosa que yo sea súper visionario y lo haya visto ya. En los 60, en los 50, Louise Rhine lo decía, que hay un problema con esto. Porque además, en el libro que ha puesto Paco antes, de Mental Radio, el prólogo de Einstein, la idea de la parapsicología o de la telepatía, la psicoquinesis, como una especie de señal que se transmite de una cabeza a otra o como una energía que transmito de aquí a ti, es una metáfora que se tomó de la radio. La radio era, tú tenías un aparato aquí en el que estaba escuchando voces de alguien que estaba al quinto pino. Entonces, para la parapsicología, esa metáfora era muy útil porque era lo que más se parecía en aquel momento a lo que estaban estudiando. Si yo estoy aquí con mis cartas Zener y la otra persona está 4 habitaciones más allá, la idea de que algún tipo de señal se transmite caló bien, esa idea caló bien, es una metáfora, pero no hay tampoco ninguna prueba física de que efectivamente haya una señal portadora que sea la que se encargue de esto, ¿no? El Ganfeld. No sé ni son las 8 menos cuarto. Vale. El Ganfeld es el que he puesto como referencia en investigación
Para que no nos perdamos, estamos hablando, dentro de parapsicología tenemos fenómenos psi, percepción extrasensorial y psicoquinesis. Y todo el otro grupo, que es el guay de todos los fenómenos de la experiencia fuera del cuerpo, apariciones, fantasmas, toda la parte esta. Ahora mismo estamos en los fenómenos psi, y dentro de eso estamos solamente en percepción extrasensorial. Y dentro de los diferentes módulos que se ha estudiado, Pauca ha hablado de visión remota, ha hablado de precognición, el Ganfel es el estudio de telepatía. Puede haber variaciones, pero básicamente se define como un estudio de telepatía. También puede ser un estudio de clarividencia o de visión remota según. Su origen está en los sueños, no en los sueños en los que tenemos, sino el hecho de que a partir de los 60 confluyen en psicología una serie de movimientos, está todo el movimiento hippie, la expansión de la conciencia. Los parapsicólogos están hartos de la carta Zener, de una carta y otra carta y otra carta y otra carta, porque al final tú, vale, has acertado, ¿y ahora qué hacemos? Volvemos a empezar, una carta, otra carta, pero realmente dice poco sobre, vale, cómo funciona este fenómeno. O sea, es que estamos estudiando un fenómeno, un proceso supuesto que hay debajo. ¿Qué nos está diciendo esto? Y vuelven otra vez a prestar atención a lo que de verdad tenemos que prestar atención siempre, al caso que la persona tiene, ¿no? Entonces hay un mayor porcentaje de experiencias que ocurren durante el sueño o cuando estamos en un estado alterado de conciencia. Por tanto, empiezan a investigar a incluir estados alterados de conciencia en la investigación. También empiezan a pasar de una serie de pruebas de elección forzada a una cosa más libre, para donde la conciencia fluya un poco más. Antes de esto eran experimentos con el sueño, que son, vuelvo a hacer lo que voy a llamarlo hacer un Paco Barrera. Se podría dar una conferencia solo sobre los experimentos del sueño, porque creo que son los experimentos más alucinantes. Mira que los de premonición me gustan, pero los del sueño son desafiantes a tope, porque los experimentos consistían en influir en los sueños de otras personas, con unos resultados bastante potentes, tanto en su primera tanda como en su replicación. Su luego replicación posterior varía, o sea, baja muchísimo los resultados, pero porque ya no se hacía en el laboratorio. El problema que tenía esos estudios, que cada sesión era una noche, si algo fallaba, tenías que tirarlo a la basura, y el dinero es caro. Estamos hablando de los 60, 70. Una sesión de ese tipo te obliga a tener un laboratorio del sueño. El Ganfel tiene una gran ventaja, una grandísima ventaja. Era más barato. Y el dinero abre las puertas a todo. Si mañana el ministerio se volviera loco y dijera vamos a dotar con 50.000 becas de 40.000 euros cada una para investigar telepatía, se acabaron las dudas metodológicas, se acabaron los problemas, nada. Patadas en el culo habría dándose grupos que no han tocado parapsicología en su vida para coger una beca de esa. Eso no va a pasar. Pero si pasara, es decir, de pronto, porque lo que decía Paco de las aplicaciones es muy importante. Gran parte del problema, un problema importante que tiene la parapsicología son el dinero para la investigación. No hay tanta gente en el mundo investigando esto. Pero si encontrásemos una aplicación a lo que poder sacarle partido a esto, la investigación aumentaría e incrementaría de forma radical. O sea, el dinero, si alguien tiene mucho dinero por ahí y no sabe en qué usarlo, no digo pues que lo done a la parapsicología. Entonces, el Ganfel era un estado alterado de conciencia que se provoca con... ¿Veis las pelotitas que tiene sobre los ojos? Se le pone una luz roja delante y tiene un campo homogéneo de visión. Tú estás viendo un estímulo continuo. Estás oyendo un sonido blanco continuo. Entonces, eso, y junto con estar quieto en el sillón, provoca un estado alterado de conciencia. Sobre estado alterado de conciencia podríamos hablar mucho, pero el caso es que es un estado alterado de conciencia que se mantiene durante la sesión durante 20 o 30 minutos. Parece ser, según los estudios, cuanto más largo, mejor resultado da. Pero las sesiones estas, ten en cuenta, si haces sesiones de media hora más la preparación y demás, el tiempo se te va. Es decir, Pérez Navarro, un investigador español que hizo su tesis sobre Ganfel en el Reino Unido, lo contaba, la cantidad de trabajo que tiene hacer un Ganfel. Y mientras esta chica está aquí tumbada, hay otra persona, cualquier persona, puede tener o no una relación con ella, puede ser su novia, su novio, su padre, su madre, puede ser su grandísimo enemigo, puede ser un desconocido, y todo eso son variables que estamos utilizando para poder comparar y decir, ¿salen mejor los estudios cuando son, por ejemplo, familia? Y parece ser que sí.
¿Salen mejor los estudios cuando los estímulos con los que trabajamos son, por ejemplo, imágenes eróticas o imágenes violentas que si trabajamos con una foto de un campo? Sí. ¿Salen mejor los estudios cuando las personas creen en lo paranormal? Sí. Hay una serie de variables psicológicas que nos pueden indicar por dónde va la cosa, ¿no? Pero el caso es que mientras esta chica está aquí, hay otra persona que está en otra habitación viendo una imagen. El Ganfeld se han hecho muchas mejoras metodológicas, por eso también lo elijo como una de las formas de investigar en parapsicología mejor, de empezar con fotos físicas a pasar con fotos en imágenes. Entonces, aleatoriamente se elige una foto de un fondo de imágenes. Y la persona emisor, volvemos a la metáfora de la radio, la persona emisora intenta emitir a esta persona el contenido de esa imagen. Y mientras esta persona, que es ajena completamente a lo que está ocurriendo, a qué imagen es y demás, lo único que tiene que hacer es, en voz alta, verbalizar cuáles son sus impresiones. Pues me noto que floto, tengo la sensación de frío, es como si estuviera en un sitio cerrado, parece como, me llega como olor a, no sé, a animales. Todo lo que le va llenando a la cabeza lo dice en voz alta, queda registrado y se transcribe además. Cuando acaba la sesión, a esta chica, en este caso, se le muestra la imagen primera, o sea, la imagen objetivo, la imagen que la otra persona estaba viendo, junto con otras 3 que son de señuelo. En los primeros Ganfeld se hacían con la propia imagen, con los propios papeles, que luego eso fue criticado porque, claro, si yo sostengo, mientras yo estoy viendo la imagen, la estoy sosteniendo y luego esa misma imagen la paso, se quedan marcas sobre el papel, la temperatura del papel cambia, entonces eso puede dar una pista, aunque sea inconsciente, para elegir esta. Es un poco lo que hacen las lecturas de las que leen el tarot y todo, y las videntes, lo que se llama lectura fría, ¿no? Es como, me llamas, cariño, por teléfono, ¿te pasa algo? Si me estoy llamando es por algo. ¿Salud, amor o dinero? Dinero. ¿Tienes problemas de dinero? Entonces, eso y un montón de microgestos cuando tiene una persona delante, que son, esa misma habilidad la puede utilizar un terapeuta para encauzar mejor una sesión, un vendedor para venderte algo mucho mejor, una madre para captar mejor lo que le pasa a su hijo, una pareja para captar, pero en este caso las microrespuestas de ese tipo son las que muchas veces nos engañan, y a veces nosotros incluso, hay gente que cree de verdad que está acertando cosas cuando está utilizando esta lectura en frío. Pero volviendo al Ganfeld, esta persona ve la imagen junto con otras 3. Y en función de lo que ha estado sintiendo durante la sesión, dice, pues yo creo que la imagen que más se parece es esta. Entonces, si elige la imagen adecuada, se considera un acierto. Hay varias formas de evaluarlo. Si la puedes puntuar por orden, es decir, esta es la que más se parece, luego viene esta, luego esta y luego esta. Si la imagen objetivo está entre las 2 primeras, se considera un acierto. Estas son diferentes formas de calcularlo que hace necesario luego esos metaanálisis para estudiar todos los estudios, comparar todos los estudios juntos, y que también hace que algunos estudios se queden fuera porque a lo mejor se han inventado una forma de selección de resultados haciendo un cálculo de no sé qué, que es muy complicado, y fuera. Pero además se envía a personas externas, imaginemos a nosotros, cualquier persona se envía una transcripción de lo que la persona ha dicho y las 4 imágenes. Entonces una persona tú tienes que decir, pues en función de esto que estoy leyendo, yo creo que esta imagen o esta imagen o esta imagen es la que más se parece. ¿Qué porcentaje de acierto esperas por azar? Si tienes 4 estímulos, pues la posibilidad de que aciertes por azar es del 25%. La potra es del 25%. El Ganfeld ha llegado a tener un porcentaje de aciertos del 36, 33, 37%. Y puedes decir, es muy poco. Sí, el tamaño es muy poco, pero estadísticamente es significativo y muy significativo. Porque además, el Ganfeld es, a día de hoy, la mayor base de datos, creo, que hay en parapsicología. Incluso actualmente hacen cosas que en otros campos de la ciencia no se hace, como es, si el experimento sale mal, o sea, sale mal me refiero si no hay resultados positivos, también se manda a publicar. Las revistas científicas son una mafia enorme. La ciencia podría hasta sus mismísimos cimientos. Decir esto es una salvajada, puede ser, pero lo digo. Porque hoy en día tú puedes publicar un artículo si lo pagas. Y aun si lo pagas, te lo tienen que revisar. Al mismo tiempo, yo puedo elegir a los revisores que me revisen el artículo. Se lo puedo decir a mi amigo, aunque esté en la Universidad de Australia. Es decir, no digo en toda la ciencia en general, pero toda esa posibilidad existe. Aún así,
sigue siendo la revisión por pares sigue siendo el mejor sistema que tenemos para asegurarnos de que lo que se publica tenga un mínimo de calidad. Por eso una revista tiene que un artículo es revisado por varias personas que den el visto bueno sí o no, aunque al final el editor es el que decide lo que hay, ¿no? Entonces, el Ganzfeld tiene la mayor base de datos actualmente y ha sido publicada en varias revistas importantes y ha sido revisada y ha sido con varios metaanálisis. Es decir, es la prueba más a favor de la telepatía que hoy en día y de la percepción extrasensorial que tenemos, la tenemos del Ganzfeld. No es la única, pero sí es la mayor. Ahora bien, antes de seguir con lo demás, vamos a movernos de nuevo desde el continuo del laboratorio hacia afuera. ¿Qué nos está diciendo el Ganzfeld? O sea, ¿qué podemos concluir realmente del todo el grupo de experimentos Ganzfeld? Que, descartando todas las demás posibles explicaciones, la inferencia lógica de la imagen que esté viendo, porque también se hacen sesiones Ganzfeld sin emisor para ver de forma natural lo que comenta la gente, descartando posibles fugas sensoriales, descartando posibles errores en la transcripción, descartando todas cosas que se han ido mejorando a lo largo de los años. La única explicación que queda, o por lo menos la hipótesis, los dos muñecos que estaban luchando del Street Fighter, la hipótesis alternativa de que efectivamente esta persona ha obtenido esa información de algún modo que no conocemos, por un medio físico que no conocemos, gana peso. Y eso se mantendrá hasta que la evidencia en contra gane. Cuando se replica, un estudio a lo mejor obtiene un resultado negativo, otro vuelve a obtener positivo. Entonces seguimos trabajando con esto. Ahora, ¿cómo nos llevamos esto a la vida real? Es decir, ¿hasta dónde este tipo de experimento es ecológico? Podemos afirmar, en general, porque no la ciencia puede afirmar, porque la ciencia como tal no existe, existen los científicos. Entonces, hay un grupo, parece cuando un científico dice, es que la parapsicología no es científica, parece como que todos los demás científicos tienen que opinar lo mismo, o al contrario, sale un premio Nobel de física diciendo que sí, que la psicoquinesis es interesante y que es real, y parece que todos los físicos también tienen que estar de acuerdo, y los diferentes científicos tienen diferentes opiniones. Entonces, el Ganzfeld apoya la idea de que efectivamente la telepatía hay un fenómeno real debajo. No sabemos cuál. Si son ondas tal, ondas no, pero existe como tal. ¿Explica eso las experiencias espontáneas? Es decir, ¿hasta qué punto se parece o no se parece? Porque claro, aquí estamos manipulando mucho, estamos en el punto extremo de la experiencia, estamos en la manipulación por completo. Te he sentado ahí, te he puesto ahí, hay otra persona que está intentando enviar supuestamente una información y tú estás en un estado que no es natural, es decir, que no estás en tu vida diaria. Entonces, claro, ese punto, todo lo que perdemos de naturalidad, lo ganamos en poder afirmar que efectivamente estos experimentos demuestran, y otros también, que podemos acceder a la información por medios que no conocemos. Otros experimentos también son como los de visión remota. Estos son algunos dibujos, están sacados de, no sé si se ve la página abajo, la enciclopedia, de la SPR, la enciclopedia de la SPR. Estos son algunos de los dibujos que Paco, cuando hablaba antes sobre visión remota, un ejemplo de dibujo, ¿no? Originalmente esto se utilizaba en el ejército, el ejército de los Estados Unidos tuvo varios proyectos, el Stargate entre otros, con papel y lápiz se lo daban a lo que eran los espías psíquicos y le daban unas coordenadas. Entonces dibujaban lo que supuestamente estaba en esa coordenada, ¿no? Toda la parte del espionaje y además tener en cuenta lo que supone en plena Guerra Fría que tú puedas obtener información aparentemente de instalaciones y de cosas con un tío con un papel y un lápiz. Eso supondría un coste cero. Y de hecho muchos de los espías psíquicos de aquella época trabajan actualmente a nivel particular y personal haciendo cosas similares a esta, ¿no? El laboratorio se hace igual, lo único que en vez de una localización externa, lo que se hace es intentar adivinar un dibujo, por ejemplo, que está oculto. Perdón. Esto lo pongo porque normalmente las críticas suelen ser como que los dibujos de visión remota o los resultados son muy vagos. Una cosa que, bueno, puede ser cualquier cosa. Y no, si yo hago así, pues claro, esto
y tú me pones, esto puede ser cualquier cosa, entonces como claro, es que es fácil de identificar con cualquier cosa, pero algunos dibujos son extremadamente complejos. Para terminar y dejar tiempo a preguntas, a ver, repaso lo que queda, vale, 2 cosas solamente. Dentro de, porque no va a dar tiempo a comentar lo demás, pero no importa. Esto sí parece importante porque ya he dicho que a mí lo de los experimentos del sueño son los que más me gustan porque me parecen una auténtica pasada. Es decir, voy a intentar influir sobre los sueños de alguien. Pero otra línea de investigación que está cobrando mucha importancia ahora es todo lo de premoniciones, presentimiento, precognición, que trabajan o que funcionan con la idea de la percepción extrasensorial implícita. Es decir, yo no te estoy diciendo ni que aciertes ni que hagas nada, pero voy a obtener respuestas, sobre todo de carácter fisiológico, que me van a decir que efectivamente sí. Hay una reacción diferente. Hay un tipo de estudios como este, de los kanji y otros también en donde tiene a las personas, el de los kanji consiste en que tú pones 4 kanji y la persona tiene que decir cuál le gusta más, una y otra vez. Se plantean estudios muy aburridos y muy simples, como elige una de estas 4, elige una de estas 4. Sin embargo, una de las 4 es el objetivo, ha sido preseleccionado antes como el objetivo, y si la persona elige ese, se le pasa a una segunda tarea que es mucho más placentera, pero la persona no lo sabe. Entonces, la idea de una especie de percepción, o de una percepción extrasensorial, un proceso implícito, que se adelanta a mi conciencia, o sea, que yo no soy consciente de que porque yo no sé que detrás de esto tengo una recompensa positiva, si acierto, ¿no? Está más cerca en ese continuo de lo natural a lo laboratorio, está más cerca de lo natural. Estamos más cerca de intentar capturar el laboratorio cómo se trabaja o cómo podemos cazar, apresionar el proceso de lo que sería percepción extrasensorial. Esta diapositiva también la hice hace mucho tiempo y siempre la pongo porque ahora le tengo especial cariño. Este es uno de los primeros experimentos y se siguen haciendo todavía sobre el presentimiento, sobre sentir el futuro. Hay dos términos que se confunden, pero que a nivel de investigación son distintos: precognición y presentimiento. Dices, es lo mismo, pero no exactamente. La precognición es consciente, es decir, una precognición, tanto si te hago un experimento para decir, adivina, José Luis, qué imagen voy a sacar de un fondo de 500 imágenes al azar. Y José Luis dice un barco. Bien, yo le estoy pidiendo una respuesta explícita, verbal, un barco. Pero en la premonición, en los estudios de sentir el futuro como este, la persona a la que se hace el experimento no se le está pidiendo nada. De hecho, la persona que hace este experimento está tranquilamente sentada sin hacer nada. Se toma un registro fisiológico de los que son involuntarios, la resistencia galvánica de la piel, por ejemplo, y demás. Por ejemplo, si yo doy un golpe en la mesa y tú te despiertas, bien, eso es lo que caza la resistencia galvánica. Es decir, si yo doy un golpe en la mesa, un grito, y tú no reaccionas, y la máquina no muestra ninguna reacción, o la máquina está mal, o tú estás mal. Entonces, basándote en eso, porque muchas de las pruebas en parapsicología tiran de la psicología y de la física, no son inventadas como tal, tiran de la medicina. Entonces, la persona está, como imagínate aquí, y tú estás tomando un registro fisiológico de una actividad, una medida fisiológica de la que tú no eres consciente. Y lo que estás viendo delante, en este caso, tiene una pantalla de ordenador. Entonces, cuando comienza el experimento, se selecciona una imagen. Imaginaos que selecciono una imagen, pero todavía no te la presento, pero ya está aquí. Yo la tengo aquí, pero tú no la has visto. ¿Vale? Entonces tú estás viendo la pantalla en negro. Luego te muestro la imagen. Esa imagen puede ser una florecita, una montañita, una imagen neutra, emocionalmente neutra, salvo que alguien tenga una fobia a las flores, pero por lo demás suelen ser imágenes sencillas. O puede ser una imagen, pues no sé, pornográfica, erótica, una autopsia, es decir, imágenes emocionalmente que provocan una activación. Una activación lo provoca tanto una pornografía como, por ejemplo, una imagen de una serpiente o unas imágenes de insectos o una imagen de un cadáver abierto. Es decir, otra cosa es la valencia, que sea positiva, como en el caso de la pornografía, o negativa, como en el caso de la autopsia. Depende de para quién, cada cual se lo monta como quiera. Pero en general, y además se trabaja muchas veces con imágenes que ya están testadas y evaluadas dentro de la psicología, ¿no?
Entonces te presenta la imagen durante un tiempo, luego se vuelve la pantalla en negro y otra vez con otra imagen diferente. Vale. Los resultados este es uno de los primeros y tiene muchas variaciones, pero este sirve para explicar bien lo que se quiere mostrar aquí. A ver si se ve aquí. Aquí vemos donde pone during. Vale. Lo que está en negro representa la reacción, esta es una media de todos los sujetos y demás, representa la reacción cuando el estímulo es emocional, ya sea positivo o negativo, agradable o desagradable. Y lo que está en blanco es simplemente cuando el estímulo es neutro, pues como puede ser la foto de una margarita. Y todo lo que vemos en la columna de en medio y en la de la derecha es normal, es decir, vemos mientras ves la fotografía y sobre todo después vemos cómo las imágenes emocionales se dispara la respuesta hacia arriba. Es lo normal, es decir, hay una reacción. Pero no me refiero a que la persona dé un sobresalto. Tú puedes hacer algún gesto, pero que la respuesta que está tomando, repito, es fisiológica, es inconsciente. Lo interesante de este estudio es lo que se ve antes. Es decir, antes de que la respuesta, de que la imagen, de que tú veas la foto, hay una diferencia a nivel fisiológico. Hay una preparación, una activación solo y exclusivamente cuando la imagen que va a venir luego es desagradable o es emocional, pero no cuando es neutra. Dicho de una forma burda, es como si a nivel fisiológico el cuerpo lo sintiera antes, por eso lo de presentimiento. Y además, la persona no tiene ninguna experiencia consciente de darse cuenta de que va a venir o no venir. Este es el primero, esto es del 97, 98, que yo no recuerdo mal, o incluso antes. Todos los experimentos sobre ver el futuro, sobre presentimientos y demás se han hecho y se han replicado muchísimo. Es una de las condiciones en ciencia importantes. Y actualmente es uno de los cuerpos de datos también más potentes que tenemos. Al psicólogo que publicó un estudio sobre precognición en una revista importante, de las grandes, normalmente, si tú estudias memoria y das atención, a lo mejor lees ciertas revistas de tu campo y no lees las revistas de genética. Y si estudias genética, no lees sobre otra cosa. Los parapsicólogos publican en sus revistas especializadas y de vez en cuando, en alguna revista importante, de las grandes, de las que lee todo el mundo, digamos, o por lo menos tiene gran impacto, algunas veces se publican artículos. Cuando eso pasa, parece que de la noche a la mañana, ¡pam! Ah, pero es que tú de pronto ha salido esto. No, llevan muchos años trabajando, pero ahora es cuando lo publican. Entonces, este es otro de los experimentos y de los paradigmas de investigación más alucinantes en parapsicología, porque demuestra que a nivel inconsciente hay una serie de medidas fisiológicas que se adelantan al estímulo que está por venir. La importancia con respecto a las medidas conscientes es que no te estoy pidiendo ni que te concentres, ni que aciertes, ni que adivines, no te estoy pidiendo absolutamente nada de eso. Únicamente estoy registrando una respuesta que surge de forma natural, digamos. Aparte de esto, también se ha hecho, por ejemplo, con registros musculares, con dilatación de la pupila, con movimientos del intestino y demás. Pero no todo en parapsicología, y ya termino, esto me lo salto. Bueno, también se han hecho estudios sobre cerebros que muestran el mismo patrón, con gemelos, que muestran el mismo patrón cuando a uno de los gemelos se le está presentando un estímulo que provoca una alteración a nivel del electroencefalograma normal, sin más problemas. Vemos un patrón similar que ocurre en el otro gemelo que está aislado y que no sabe nada del... Además, esto se publicó en Science allá por los 60 y desde entonces ha estado, afortunadamente, por gracias a Dios, al ente, al universo, a lo que sea, ha estado durante décadas evolucionando sin que la palabra parapsicología ni paranormal se le haya pegado. Por tanto, han seguido haciendo estudios sobre esto hasta que ya, bueno, se ha convertido en más popular, pero por suerte no se han contaminado, entre comillas, lo de contaminado con esto. Pero termino con, porque si no, aquí. ¿Qué pasa con todo el grupo? Es decir, sobre fenómenos sí, telepatía, percepción extrasensorial, psicoquinesis, tenemos datos interesantes y datos que podemos afirmar que efectivamente hay un fenómeno real, por lo menos en percepción extrasensorial y en psicoquinesis, en micropsicoquinesis, por lo menos con generadores de números aleatorios, con sistemas en macro psicoquinesis, doblar cuchara, mover objetos,
tenemos menos información, también porque cada vez menos gente lo hace. Pero no porque sea difícil ni imposible. Cualquier físico de la Universidad de Granada puede hacer un estudio fácilmente con metales, pero si lo hace, dirán, ¡ostras, mira el friki! Y entonces, ante el miedo de eso, no se hace. O sea, no es porque requiera un dineral ni un acelerador de partículas. Es por la presión social a no hacer, y también a veces porque la falta de tiempo para meterte en otro fregado aparte de los que ya tengas tú. También hay estudios que no han salido bien. Por ejemplo, hay toda una serie de estudios sobre la interacción mental sobre seres vivos, lo que decíamos antes, una psicoquinesis sobre procesos como la tasa, intentar influir sobre la tasa cardíaca de otra persona o sobre procesos como la resistencia galvánica de la piel y demás, que fueron muy prometedores durante un tiempo, pero que después de hacer un metaanálisis se ve que el efecto no es lo bastante y además no es lo bastante fuerte y además hay varios fallos, posibles fallos de. Entonces, la primera crítica a la parapsicología no hace falta que venga de fuera, viene de dentro. Los que están dentro son los primeros que se encargan de realizar una crítica exhaustiva de su propio trabajo. Pero termino, y ya que ya hablamos las preguntas, ¿qué pasa con el grupo Survey? Experiencia fuera del cuerpo, experiencia cercana a la muerte, con todos estos casos aparentes de reencarnación. Mirad qué foto más chula. Yo he puesto reencarnación y lo primero que salía, para ver. ¿Qué pasa con los fenómenos poltergeist? ¿Qué pasa con...? Hay un dibujo de una recreación y una foto del caso de Rosenheim. ¿Por qué esto acaba siempre quedándose como al margen, entre comillas? Porque no podemos llevar esto, igual que llevamos la telepatía y la psicoquinesia al laboratorio, no podemos llevar esto al laboratorio de la misma forma. No quiere decir eso que no se puedan estudiar. Se puede. Incluso experimentos in situ se pueden realizar, pero manteniendo... ¿Qué pasa con el espiritismo, por ejemplo? El espiritismo y la parapsicología no son lo mismo. La parapsicología puede estudiar el espiritismo, pero el espiritismo es una doctrina que afirma que después de muerto algo sobrevive y que te puedes comunicar con eso. No es que se lo plantee, no, lo afirma como tal. Entonces la parapsicología no afirma eso. La parapsicología pone a estudiar, y de hecho ha hecho estudios, si seguimos con las preguntas y alguien lo quiere, lo comentamos, se han hecho estudios con medios para ver si aciertan o no aciertan. Entonces, claro, ¿qué pasa con el grupo Survey al final? Y siempre que se habla de esto, se me queda esta parte como colgando, porque es la parte más que podríamos trabajar, que cuesta más trabajo meterle la mano experimentalmente, y también muchas veces por eso se va como dejando un poco de lado, porque claro, ¿cómo estudio una experiencia fuera del cuerpo? Porque tú dices, medium, y el medium ha acertado la información, el medium ha descubierto esto, o lo que decía Paco el caso de la niña ha descubierto dónde está ese objeto, o está dando información que solamente la persona fallecida lo sabía. Pero en parapsicología hay un problema que es rizar el rizo, pero es así. Tú puedes elegir entre apoyar la hipótesis de la continuidad, es decir, el cerebro, la mente, la conciencia puede sobrevivir a la muerte, puede despegarse del cuerpo físico, o tienes otra aplicación alternativa para fenómenos como estos, como puede ser lo que se llama como super sí, es decir, el medium está utilizando simple y llanamente percepción extrasensorial para obtener esa información de la persona fallecida. Pero eso tampoco lo explica, porque está utilizando una cosa, un fenómeno desconocido como la percepción extrasensorial, para explicar otro fenómeno anómalo como son los medios. Y termino ya así de verdad con la foto, esta foto que no la había visto en la vida, pero me la encontré el otro día buscando por internet, de Joseph Rhein. Y porque me gusta mucho en el blog que tengo de código 6110.com, que lo tengo que empezar a darle caña, el símbolo que tengo es el de las cartas Zener, y en la facultad, en el laboratorio, lo primero que hice fue pegar unas cartas Zener, que todo el mundo que llega allí, y esas cartas, tengo las cartas Zener, y tal, así como... Y tampoco, en fin, no me han quemado todavía, y si no me han quemado ya, o soy la madre de dragones, o ya no hay forma de que me quemen. Pero me gusta el símbolo de las cartas Zener para la investigación en parapsicología, a pesar de que ya no se utilicen tanto, porque recogen, creo, cómo tenemos que la relación con la parapsicología para mí. Por un lado, simbolizan el deseo y las ganas de poder conocer en profundidad algo de forma seria, sin dejarnos llevar por otras asunciones, incluso aunque tú personalmente tengas las creencias que quieras tener, pero al mismo tiempo señalan las limitaciones que tenemos para estudiar algo como son los fenómenos dentro de la parapsicología, que recordemos son anomalías, es decir, no podemos perder de vista que nos estamos enfrentando a fenómenos que no ocurren todos los días
y que precisamente por eso son fenómenos anómalos, extraños. No van a venir a cambiar el mundo ni el mundo tal y como lo conocemos. Quizá haya que abrir un poco tal y como conocemos los físicos, no hace falta que la psicoquinesis no echa por tierra toda la física clásica. Simplemente hay que hacerle un hueco o hay que replantearse nociones de la física. Pero por eso las cartas CN son el símbolo que me gusta. Porque demuestran, por un lado, el deseo de investigar algo que es anómalo y hacerlo de forma seria, y también la humildad de reconocer que estamos ante algo que por mucho método que utilicemos, hay veces que simple y llanamente no tenemos forma de hacerlo en laboratorio y solo nos queda seguir registrando datos, seguir observando y seguir esperando. Y nada más, muchas gracias, perdón por extenderme tanto. ¿Hay tiempo a preguntas? Sí, vamos a hacer las preguntas. Sí, por favor. Pregunta. Ay, coño, que me lío. Hacemos... Sí, no me da señales que no te entiendo. Sí. Hacemos, si queréis, alguna pregunta para el señor Oscar y después voy a hacer un pequeño apéndice y quiero dejar un mensaje después, ¿no? ¿Alguna pregunta? Venga, los que están contratados, que pregunten. No me como a nadie, aunque tengo fama de comerme a la gente, pero que en realidad no. Soy bastante, sí. Ah, picado. Dime. El estudio donde se hacían para saber si esa persona tiene telepatía, ¿no? La imagen estaba en negro, la imagen se veía. Sí, el de premonición. No se puede utilizar para otro tipo de estudios que no sea enfocado a la telepatía. Es que no sé, porque me venía a la mente, por ejemplo, para estudiar si esa persona, como estabas diciendo, si sabes si esa persona está bien o está mal. Por el tema de las emociones, que no sale como que está estudiando. Claro, tal y como está en el estudio, tal y como está diseñado, es para evaluar si la persona reacciona a través de una respuesta fisiológica, no de una imagen mental, nada, a un estímulo desagradable. Es como la versión en laboratorio de intentar estudiar. Una persona que esa reacción la tiene anómala en su cabeza. Eso no se puede detectar con eso. No entiendo lo de reacción anómala en su cabeza. Porque esa persona no esté bien, básicamente, porque no tenga empatía. Vale, ya tengo que decir. Bien. Por eso, la parte, en todo experimento hay una parte de control, unos datos de control contra los que tú tienes que comparar la información. En el caso de la carta CN, el control tiene el azar. Sabes que hay 5, pues si no acierta una, si lo aciertas por azar es por el 20%. En el caso, por ejemplo, que es lo de ese tipo de procedimiento es similar al de la máquina de la verdad y demás. Claro, es fisiológico, pero la respuesta, si tú en el gráfico que hemos puesto, tú ves que si esa persona, por ejemplo, ante imágenes desagradables, emocionales, no muestra ninguna respuesta tampoco, ese sujeto queda fuera del experimento. Otra cosa es por qué, es decir, puede ser algún tipo de, no sé, voy aquí a especular, algún problema de carácter prefrontal, puede ser algo puramente periférico, fisiológico, pero si yo no, por eso decía lo del golpe en la mesa, ¿no? Si esa persona no reacciona, no se ve esa reacción cuando a posteriori, cuando ya lo ha visto, no se ve esa reacción, es porque hay algo que está mal. Y si no es la máquina, pues hay algo en esa persona que no funciona y ese sujeto experimental queda fuera. Que suele ser frecuente que los sujetos experimentales queden fuera, incluso que las puntuaciones más extremas de los experimentos muchas veces se corten para que no den una media que no sea real. Dime, Nani. El fenómeno de los ectoplasmas, que se ha hablado antes, Paco ha mencionado el ectoplasma, ¿se ha dejado de investigar? ¿Por qué ahora no hay tantos casos de ectoplasmas? ¿Porque era falso? Hay un montón de... Bueno, el fenómeno del tema del ectoplasma y demás, hay mucho de fraude, de trapos que tragaban y regurgitaban, y muchos de los testimonios que hay solo tenemos la fotografía, y de la fotografía tú ves ectoplasmas que son auténticas caras o caras de yeso, es decir, que no... Muchos de esos fenómenos sí se han dejado de hacer. Ten en cuenta, aquí es donde yo siempre digo, cuando la gente dice, ¿te hace falta un mago para investigar algún ilusionista? Yo siempre digo que no, salvo que haga un estudio de ese tipo. Si va a trabajar con los experimentos sobre precognición de Daryl Bem, estos famosos,
era un ordenador. Y bueno, y un generador de números aleatorios, pero tú no tienes forma de toquetear eso. Tú solo le tienes que dar una tecla. Pero hay menos estudios, que yo sepa, ha dejado de estudiarse, por lo menos no con tanta relevancia como se hacía en aquella época. Pero sí es verdad que hay una gran cantidad de fraudes. Las sesiones de espiritismo eran como, en nuestro tiempo terminaba y jugaba al Pictionary o cosas así. Es decir, en toda casa de bien había una sesión de espiritismo, además siempre muy oscura, con todo esto controlado, o sea, con todo muy siniestro. Por eso, cuando la parapsicología empieza a surgir, lo hace un poco en rechazo a eso. Es decir, a ver, que yo sepa, no sé si estoy equivocado, no, creo recordar, me parece que solamente había muy pocos medios, muy pocos, contados con los dedos, que se atrevían a trabajar en condiciones, no sé si Home era uno de ellos, Didi Home, uno de los que trabajaba en condiciones de luz, ¿no? El resto era todo muy escondido, entonces hay una gran cantidad de fraude en ese tipo. Yo quiero preguntar si se ha investigado por qué en sitios donde la concentración de dolor, hablo de hospitales, por ejemplo, o sitios donde han sucedido, si esa energía, si esa concentración de energías de dolor han dado lugar a lo que parece ser que hay fenómenos más fuera de lo normal, ¿no? Y si eso se ha investigado científicamente y si se sabe. Bueno, se han hecho cosas en ese sentido. Ten en cuenta que la pregunta, para investigar eso necesitaríamos algo que midiera esa energía y eso ahora mismo no lo tenemos, el gran problema. Pero lo que contaba, muy rápido, dos cosas se me ocurren. Hay algunos estudios hechos incluso también con animales, pero de casas donde han ocurrido asesinatos, ¿no? O por lo menos casas o lugares que tienen historia no en la casa entera, sino en una habitación de la casa. Tienen historia, es que no recuerdo quién fue el que hizo este estudio, de historias de apariciones y demás, y se han ido entrando a la casa sujetos de forma aleatoria y luego ellos dicen sin nada pues qué habitación es la que más le había, y todos coinciden, o gran parte coinciden, que en esa habitación había, ¿no? Pues sentían algo o les parecía más. El problema de esto es que son estudios de campo. Cuando digo de campo me refiero a que tú tienes poco control ahí y no sabes si puede ser eso o puede ser cualquier otra cosa que haya en la habitación, o puede ser un fallo después, o el propio investigador, no que manipule fraudulentamente, sino que, bueno, interfiera en la recogida de datos. Entonces, ese tipo de estudios es más complicado. Más interesante, sí. Pero sí hay una cosa a favor de eso. En los experimentos con psicoquinesis, con generadores de números aleatorios, son unas maquinitas que generan 0 y 1, digamos, al azar, ¿no? Sería el equivalente de una moneda cara y cruz, pero completamente al azar. En los experimentos de psicoquinesis la idea es, tú tienes una máquina que genera, pues a lo mejor lo que tú ves no es la máquina, quizás ves la aguja que se mueve por un lado para otro, o que se enciende una luz roja o una luz verde, o que las luces se mueven en un sentido o en otro según salga un 0 o un 1. Y yo te pido, o se le pide a la persona que concéntrate en la aguja más hacia la izquierda, como decía antes. Tú no estás influyendo sobre la pantalla o sobre la aguja, tú estás influyendo, en teoría, sobre el generador de números aleatorios, que es algo, por definición, completamente aleatorio. Después de esos resultados, como son resultados bastante potentes y mucho más complejos que se han hecho, se pasó a hacer con grupos, pero con grupos sin saber qué se hacía. Entonces se colocaban esos generadores de números aleatorios en sitios como lugar de meditación común, donde se hacían meditaciones en grupo, lugares emocionalmente agradables y emocionalmente desagradables, y emocionalmente neutros. Gaona hace no mucho, hace unos cuantos años, estuvo comentando algo de eso. Quizás si seguía a Gaona alguna vez, creo que ha comentado alguna cosa de esta, pero eso se hizo. Entonces era como colocaba además unos huevos, porque literalmente tenían forma de huevo esos aparatos, digamos como a escondidas, ¿no? Entonces luego veía si en los lugares donde había una especie de conexión, tú definías lo que vamos a llamar como una conciencia global o una conciencia emocional, si aquí. Vale, esto es lo que se supone que tiene que generar un generador de número aleatorio, ¿no? Al azar igual 50-50, que es otro tema, pero bueno. Esto sería, por azar, tú esperarías encontrar, pues, ¿no?, la mitad de 0, esta raya recta por aquí, y la mitad de 1. Entonces, lo que se encontró en ese tipo de estudios in situ con grupos, era que los grupos en donde
por una definición previa que tú hacías. Tú decías, este grupo va a generar una conciencia global porque está meditando, porque hay una cuestión emocional. Observaba una desviación con respecto al azar que no observaba en otro sitio, ni en los grupos de control. Y eso luego llevó a una cosa que quizá conozcáis, que es el proyecto de conciencia global, relacionado con él. Entonces, la idea es que se repartieron. Nosotros estuvimos a punto de coger uno de esos huevos, pero hacía falta un ordenador conectado continuamente a Internet, porque tú recogías datos continuamente. Imagínate una persona lanzando una moneda continuamente allí, sin parar y anotando. Entonces, todos esos datos se mandaban a Princeton y durante todos los días, sin parar. Y luego, a posteriori, se buscaban días o momentos que supusieran eventos globales. El 11 de septiembre fue cuando se dio a conocer sobre todo el proyecto, pero antes se había hecho con la visita del Papa, con atentados terroristas y demás. Y se veía que en los días, eventos globales que eran difundidos por televisión, es decir, cuando hablamos de globales obviamente nos referimos a Europa, América, parte de Sudamérica, Australia. Rusia y bueno, la parte de Asia y la parte de África siempre quedan fuera de estos eventos globales porque no tienen esa conexión, digamos, por televisión tanto como. Es una crítica, yo hice la tesina sobre esto, que me cayó también la grande, y es una de las críticas que hacíamos. Pero la cosa es que hay una correlación entre la desviación de esos números al azar en fechas determinadas que está ocurriendo algo emocional, en lugares determinados donde ocurre algo emocional que no ocurre en otro sitio. Entonces, es una correlación, y correlación no significa causa, pero bueno, es una relación bastante interesante. Entonces, es bastante decir, la cuestión es, ¿qué están midiendo? Yo no estoy midiendo, en ese caso no están midiendo literalmente la energía que haya en ese... Porque ¿qué energía pueden medir? Cambios de temperatura, que es lo que se suele referir en lugares, cambios de temperatura, visiones, apariciones... algo físico, pero realmente si tú pudieras medir de verdad esa energía que queda ahí, ya no tiene ningún problema. Es decir, es como cuando se critica la parapsicología, sí, pero vale, telepatía, sí, ha acertado, sí, vale, premonición, pero ¿cómo ha hecho la información, cómo ha viajado? Pues si supiera cómo ha viajado, se acabó la parapsicología, porque ya tenemos una base hecha, ¿no? Pero sí, y también con animales se han hecho cosas de ese tipo, con estudios de proyección, de proyección astral, de experiencias fuera del cuerpo de personas que pueden hacerlo a voluntad, entonces desplazarse mentalmente o lo que sea que se desplace, no lo sé, si es solo conciencia o algo más, a otras habitaciones y observan las reacciones de gente y observan las reacciones de mascotas y demás. Pero claro, vuelvo a lo mismo. A mí eso es muy interesante, pero no porque estén en entorno natural son falsos, sino si es verdad que es más probable que haya colado algo que no lo tienes tan controlado como el otro sitio. Aún así, son interesantes y creo que sí, que hay algo por ahí. Hay por ahí algo interesante a favor de eso. Por lo menos con el tema de conciencia global y demás. Bueno, vamos muy a Es que acaba de tener una especie de telequinesis porque justo iba yo a explicar lo de la concentración global, porque se estaba comentando allá lo del 11 de septiembre y todo. ¿Ha podido haber aquí ahora mismo en este momento esta misma...? No, probablemente... Además es un estudio que muy pocas personas lo conocen. Yo, sin embargo, sí que lo conocía. Se lo estaba comentando a ella que quería... Claro, pero tú lo conocías... ¿Alguien más conoce aquí lo del proyecto de conciencia global? Es decir... Pues porque estamos... Claro, porque estamos en un grupo en donde a lo mejor es más frecuente que... Entonces, claro... Eso, que es verdad que el mundo siente, ya no solo a nosotros, sino puede hacer que el mundo pueda... ¡Ay, que hemos llegado a la parte interesante! A ver... para algo pero la frase el mundo siente, fíjate que solo tiene 3 palabras. El mundo siente. El artículo es, vale, mundo. ¿Qué entiendes por mundo y qué entendimos por siente? Porque eso es lo que ocurre en parapsicología. Nos faltan términos. Por ejemplo, el proyecto de conciencia global lo que de verdad está diciendo, hasta donde puedo afirmar, es que en determinados días, 2, 3, 4, de los días del 11S, por ejemplo, que se considera un evento global, pero porque se retransmite por televisión y demás. Hay muchos eventos globales que no te enteras. Maremotos, terremotos, asesinatos, hay muchos que no. Pero hay una desviación de los datos, de esos datos aleatorios tal, que supuestamente deberían ser al azar y se desvían hacia un lado o hacia otro. De ahí a decir el mundo siguiente tenemos un problema, estamos dando un salto bastante grande. El problema es que en parapsicología nos faltan términos, pero ¿dónde los encontramos casi siempre? En muchos términos de carácter de campo global,
la mecánica cuántica nos viene fantástico para explicar muchas cosas. Y aunque hay datos interesantes con el tema de la cuántica, hay datos muy, muy interesantes, muchos físicos no tienen ningún problema en aceptar los datos de la parapsicología porque encaja con la visión que ellos tienen. Pero campomórfico, bueno, incluso esa palabra me gusta, porque yo soy muy friki, y Sheldrake me gusta. Pero el inconsciente colectivo de Jung, que también me gusta, a ver si encuentro algo que no me guste. ¿Cómo se llama? Los campos akáshicos. Es decir, hay un montón de términos que a los que cuando llega un momento en el que no tenemos palabras, damos un salto, lanzamos una metáfora y ahí es donde hay un problema, porque el mundo siente. Y al final esa es la frase, en tu caso digo. Algo cambió, algo, Claro, pero esa secuencia cambió. La cuestión es ver qué significa eso, cómo interpretamos eso, porque esa es la parte final de toda experimentación. ¿Cómo interpreta eso? Es como lo de la experiencia cercana a la muerte, las supuestas fases, ¿no? Te ves desde fuera del cuerpo, tal. Esas fases no están como tal. Si tú lees el libro de Raymond Moody, que fue el primero, esas fases no están como tal, pero son el túnel, es un túnel, o un valle, o un río, o un camino, o un pasillo. Lo que pasa es que alguien cogió el epígrafe de cada capítulo, posiblemente un periodista, y hizo así, y ya tenemos la fase, y se repite, se repite, se repite. Y si lees, por ejemplo, a Kenneth Ring, creo que es, sobre Omega y demás, o sea, tiene varios libros sobre experiencia cercana a la muerte, hay un montón de fases más y la experiencia es mucho más rica que eso. Sin embargo, se acaba repitiendo el titular una y otra vez y otra vez. Entonces, las fases de y no ocurren todas las fases, no todo el mundo tiene todas las fases, ni ocurren en el mismo orden, ni se ve a Jesús, porque es decir, no, se ve un ser de luz o una figura de luz o una presencia, pero no, tampoco tiene por qué ser. Lo que sí es cierto es que cuando el que sufre la experiencia conoce las fases y las reproduce. Hay un experimento, bueno, un estudio transversal que dice que cuando hay conocimiento sobre lo que se supone que son las fases, en una CM se termina generando incluso esas fases. A posteriori de la experiencia tú puedes reubicar tu propia experiencia para que encaje con esa fase, que es una cosa que a posteriori de que nos pase algo extraño, ya no solo anómalo, cualquier cosa psicológica, cualquier cosa que nos pase, tendemos a darle sentido en función de las cosas que ya conocemos. Yo quería hacer una última pregunta. Tenemos un tiempo muy limitado porque sí, es que no controlamos que tengamos... Bueno, sí, Paco, luego me la hace a mí. Bueno, si no hay nadie más que tenga... Vamos a ver si alguien más que tiene otra pregunta, si no me la hace Paco. La última, que nos cierren aquí dentro. Es que nos marcan una hora muy... Pues ya estás, Paco, habla tú. Sí, muy rápida, venga. Sí, era sobre cómo puede afectar la relación de todas esas cosas que están siendo tan divulgativas en los últimos 15 años, física cuántica, teoría de cuerdas, que nos dan procesos metafóricos muy claros para intentar introducir determinados fenómenos que se suelen estudiar dentro del mundo de la experiencia anómala. ¿Cómo influye eso después a la hora de ubicar la parapsicología como disciplina científica realmente? Pues depende, en general te diría que mal por el mal uso de, es decir, yo oye gente hablando de física cuántica y dice, vamos a ver, que la física cuántica sí, el entrelazamiento es la nueva mental radio, la nueva metáfora explicativa maravillosa para esto, pero tienes que irte a las revistas de física y ves que hay cositas a favor interesantes, pero si hablo de la cuántica con una rapidez, que esto de todo es cuántico y lo que no es cuántico, entonces claro, eso hace que se asocie de tal forma que muchos físicos, por ejemplo, que puedan estar en un momento tan interesados, no quieran meterse en el fregado porque dices que cuando Ryan publicó su libro de percepción extrasensorial, los científicos de la época les gustó, porque le estaba hablando de lo que ellos conocían, probabilidad, estadística, diseño, pero cuando empieza a hacerse famoso, empieza a colar entre la gente empieza con la tontería de la telepatía, empieza a distorsionarlo, hubo un paso hacia atrás. De hecho, su estudio sobre psicoquinesis tardó mucho más en publicarlos porque dice, si me ha pasado esto con esto, cuando yo hable de que podemos influir dados y demás, madre mía, me cae la grande. Entonces, claro, hay que tener cuidado a dónde llega, porque tú lo sabes también, una universidad, por ejemplo, no se arriesga a que alguien, un físico, aunque sea el mayor físico del mundo mundial, aunque sea Sheldon Cooper de la Universidad de Granada, voy a hacer un experimento para ver si se puede doblar un metal. Le cae la grande a él y a la universidad. Pero no por la universidad puede hacer lo que le dé la gana, porque habrá gente de fuera que diga, es que estáis estudiando el espiritismo.
es que estáis haciendo esta. científica o... Entonces dice, perdona. Entonces, claro, ni me dejas que lo haga, ni lo puedo hacer, con lo cual no salimos de ahí. Me habéis dado... Perdón. Bueno, es que tenemos un tiempo muy limitado, real, nos deja el espacio, pero tenemos que respetar mucho los tiempos. Muchísimas gracias a nivel personal por estar aquí. Encantado. Y también personalmente al señor Francisco Barrera. Yo quiero hacer rápidamente, bueno, quería dar un mensaje y el por qué este tipo de charlas que a partir de ahora el equipo Raudive quiere potenciar más, ¿no? Estas charlas no interesan en absoluto, pero sí interesan meterte en una casa que ya te están contando que hay fenómenos paranormales previamente, hacer un tipo de experimentación abierta con 60 personas, supuestos investigadores serios hacen este tipo de temas y además te los cubren. Sí, sí. Esta charla no me interesa, o sea, nada de lo que tú has hablado ni que Francisco Barrera ha hablado tiene ninguna importancia, porque lo que interesa es el friquismo. Convertir la parapsicología en pasatiempo de friki, donde entra todo, donde metemos en esa lavadora, metemos espiritismo, metemos ouija, todo, cualquier cosa que le pueda ir adicionando. También muchos programas tipo Cuarto Milenio en la culpa de esto, directa o indirectamente. No porque critica el programa Cuarto Milenio en sí, sino porque ya se está metiendo todo en la misma. Entonces, este tipo de charlas que quiere hacer el equipo Rodrigo a partir de ahora más serias, con personas preparadas como tú y Paco, realmente no interesan. Quiero decir, aunque hoy ha estado el aforo bastante completo, lo que interesa es llenar a la gente de estupideces en la cabeza y sobre todo de mentiras. Es decir, por mucho que a mí me intentes decir que yo puedo hacer una psicofonía que es así en un ámbito incluso exclusivo, cerrado y en un laboratorio, incluso en una campana vacío, y puede haber alguna entrada de una onda de radio con 60 personas, si tú me dices que vas a hacer una psicofonía con 60 personas aquí, si yo me pongo a hacer aquí una psicofonía, probablemente saldrán 57 sonidos. Es solamente inflexiones que hacemos con la voz, crujidos, tal. Pasar eso por la verdadera parapsicología y no esto es lo que precisamente el equipo Rodive no quiere que ocurra. Entonces, muchas gracias, me reitero una vez más bueno, nada, lo que hemos hecho ahora hace un ratito, encender las luces para que nos veamos la cara. Fiat lux, esa afirmación en latín, hágase la luz de una vez sobre estos temas, porque me parece que ya llevamos demasiado tiempo en la oscuridad, en el friquismo y en la falta de respeto pues, para una ciencia, que es la parapsicología, ¿no? Así que bueno, ante todo el que quiero que le deis un aplauso fuerte porque yo quiero que